Muy bien, doctor. Muy bien, doctora, muchas gracias. Muchas gracias al comité por la gentileza en la invitación. Vamos a tratar de repente brindar un panorama general respecto a la utilidad actual de la enfermedad mínima residual en la leucemia linfoblástica B. Muy bien, la enfermedad residual actualmente sigue teniendo un impacto muy importante, tanto así que, por ejemplo, en eSalud forma parte de las, digamos, elementos que guían el diagnóstico futuro de un paciente con el diagnóstico citado. En la guía de salud, por ejemplo, nosotros podemos catalogar un paciente con leucemia linfoblástica en diferentes riesgos de recaída, de tal forma que de acuerdo a las condiciones iniciales o características iniciales del paciente, podríamos catalogarlo en 3 niveles: un riesgo estándar, un riesgo intermedio o un riesgo alto. Pese a que esta evaluación inicial puede orientar al médico respecto a la conducta que va a asumir en el futuro, resulta que no todos los pacientes responden igual dentro del mismo grupo. Un paciente dentro del grupo estándar puede responder de distinta forma, e incluso puede catalogarse de un riesgo estándar o un alto dependiendo de la evolución que tenga. Si me ayudan con el puntero, está fallando. Resulta así que, por ejemplo, si un paciente después de iniciar su terapia en el día 15 es evaluado o reevaluado a través de la citometría de flujo y encontramos un nivel de población neoplásica que pasa el 0.1 en el día 15, este paciente entonces tiene que ser recatalogado. Muchas gracias. ¿Qué resulta? Hay puntos más o menos estandarizados en el cual se evalúa el paciente una vez que inicia la terapia post-diagnóstico de leucemia linfoblástica. Y de acuerdo a estos puntos de corte, que son los más aceptados a nivel internacional, al paciente se le puede recatalogar. De tal forma que, por ejemplo, si este paciente consideramos estos puntos de corte como los que nos van a orientar respecto a qué debemos encontrar en cuantitativamente hablando, lo tenemos que considerar para los futuros controles. Si ese paciente con riesgo estándar en el día 15 se le detecta una población mayor de 10, independientemente de la evaluación inicial, tiene que ser catalogado como de alto riesgo. Aquí empieza a notarse la relevancia de la citometría de flujo en la evaluación y el pronóstico que el paciente va a tener. Y por ende resulta crucial para el clínico saber la respuesta que tiene en los primeros días, y el valor predictivo y pronóstico más alto es en el día 15. Como les comentaba, si este paciente de riesgo estándar, inicialmente catalogado como tal en los controles iniciales, y reiterando que el día 15 es uno de los más relevantes, resulta que puede pasar a un riesgo alto tan solo por esta evaluación con una tecnología que resulta relativamente sencilla de aplicar. Pero ¿cómo se realiza la enfermedad mínima residual considerando la importancia y la relevancia que tiene para el clínico conocer los valores o la respuesta al tratamiento inicial o tempranamente? Si consideramos como referencia este artículo, que nos da una premisa genérica de cómo evaluar a un paciente, vamos a tomar en consideración los siguientes puntos. Independientemente del grupo que evalúe la enfermedad mínima residual, y ustedes probablemente ya habrán escuchado de Euroflow, resulta que Euroflow es uno de los más usados, por lo menos en nuestro país, y está estandarizado, pero también hay otros grupos que de la misma forma han establecido sus parámetros, han establecido sus protocolos para evaluar al paciente en los sucesivos días post inicio de terapia. Si nosotros observamos, hay marcadores en común que nos permiten catalogar o nos permiten concluir que estos indiscutiblemente tienen un valor en el seguimiento del paciente. Por ejemplo, 10, 19 y 45 coinciden literalmente en los 3 grupos, tanto el grupo de oncología pediátrica norteamericano como St. Jude's y Euroflow, que es probablemente uno de los más conocidos. Pero esto de alguna forma nos orienta a que estos marcadores en el transcurso de las décadas ya han adquirido la suficiente fortaleza para indicarnos que como marcadores guía permiten establecer el seguimiento del linaje específico en el caso de esta patología. Complementariamente, actualmente, por ejemplo, Euroflow con pocos marcadores permite detectar más del 90% de los casos positivos en el transcurso de la terapia de los pacientes.
Sin embargo, algunas otras instituciones utilizan un número mayor de marcadores e incluso probablemente varias de las instituciones en Perú hemos usado muchos de estos marcadores, como 123 por ejemplo. En parte depende de la experiencia del operador y del analista, sin embargo, esta estandarización permite respirar tranquilos, permite con cierta seguridad poder dar el seguimiento al paciente. Otra peculiaridad es que prácticamente todos los estudios coinciden en cuanto a la cantidad de eventos, células que debemos nosotros adquirir o evaluar para poder establecer conclusiones válidas. Como ustedes pueden apreciar, prácticamente todos los grupos han evaluado más de 1 millón. Sin embargo, hay algunas peculiaridades, como pueden ver aquí, el grupo Aeroflow tiende a usar cantidades mayores, con algunas ventajas, como por ejemplo, que puede llegar a sensibilidades cercanas a las sensibilidades moleculares. Quiere decir que es posible detectar un evento maligno o neoplásico entre 100.000 células normales, mientras que los otros grupos han detectado sensibilidades cercanas a un evento neoplásico entre 10.000. Esta ventaja de alguna forma permite hacer de repente seguimientos más puntuales, más específicos, más detallados en el paciente. De forma muy genérica, lógicamente que para nosotros poder plantear qué es neoplásico y qué es lo que debemos evaluar, es lógico que tengamos que conocer la maduración normal celular. Tanto así que nosotros sabemos de forma muy genérica que las células más inmaduras van adquiriendo y perdiendo un conjunto de marcadores conforme adquieren la madurez inmunológica. Como ustedes pueden ver aquí, esta es una población linfoide B que va adquiriendo y perdiendo un conjunto de marcadores, en este caso los más usados probablemente en nuestras realidades, 10 y 20. De la misma forma, vemos cómo va adquiriendo cada vez mayor intensidad en 45, considerando positivo a la derecha y positivo hacia arriba, y lógicamente de la población más inmadura a la madura podemos predecir cuál es el comportamiento normal celular. Y lo mismo sucede con otros marcadores. De forma entonces general podremos decir que cualquier población que se frena en cualquiera de estos puntos o que simplemente contradice este patrón de maduración normal podría considerarse como aberrante. El término aberrante o neoplásico en citometría de flujo es muy usado y reitero, se refiere a que nosotros tratamos de evaluar un conjunto de parámetros de normalidad como referencia para establecer cuándo la población puede considerarse como neoplásica. Si ustedes ven acá, hay un gate 19 que correspondería a la población linfoide B, sin embargo, hay un pequeño grupo que sale de este conjunto de maduración normal y pierde o reduce la expresión de otro marcador. En la mayoría de paneles también, a fin de excluir la posibilidad de confundir algunas poblaciones, se habrán apreciado que utilizan algunos marcadores como 38, por ejemplo, porque al marcar el 19 también podría confundirse y tratamos nosotros previamente de aislarlo, separarlo del análisis. De esta forma, considerando este patrón de normalidad, evitaríamos el error, por ejemplo, de que un grupo de plasmocitos, al salir de este patrón, sea considerado como neoplásico, cuando en realidad simplemente es una población normal. Entonces, considerando el patrón de maduración normal y recordando que hay marcadores que van en conjunto, en paralelo en cuanto a intensidad, como es el caso de 10 y 38 en el grupo más inmaduro, podríamos ver que aquí hay un asincronismo, dado que esta población 10 fuerte no expresa 38, cuando deberían ir en paralelo. De la misma forma, hay algún grupo o una población que podría, por ejemplo, reducir la expresión de algún marcador como 45, que es muy sugerente de una población neoplásica. Entonces, de forma general, lo que se hace en citometría de flujo es buscar, escudriñar aquel grupo poblacional que escapa de esta maduración normal, que rebate la maduración normal, que se frena en su maduración. Como ustedes pueden ver y como vieron en los marcadores Bachmann, que son los marcadores vertebrales los que guían el linaje como tal linfoide B, si toda esta población linfoide B es evaluada ya de forma más detallada, podría observarse que hay algunos marcadores que dentro de la maduración no deberían presentarse, como 58, y que permiten detectar que estamos evaluando o detectando una población neoplásica. Asimismo, podemos ver que dentro de toda esta escala de maduración normal, que está representada por esta población de linfoide B marcada en azul, vemos un pequeño grupo que ha frenado su maduración en una etapa temprana y que nos permite también alertarnos y buscar probablemente mayores alteraciones para concluir a esta como una población neoplásica.
De la misma forma, si bien es cierto, hay varios grupos que evalúan cada uno con sus propios patrones o con sus propios estándares o con sus propios paneles en citometría de flujo, hay parámetros generales, como les mencionaba, como el 38, que debería expresarse paralelamente al 10, pero hay algunos grupos que siguen usando, por ejemplo, como hemos visto con los grupos americanos, la expresión aberrante de 13 y 33, que permite evaluar la infidelidad de línea o de linaje, es decir, una población linfoide B que expresa marcadores meloides que no deberían, lógicamente, estar presentes en una maduración normal. Entonces vamos observando que de forma genérica en citometría de flujo lo que primero hacemos es tomar parámetros de maduración normal. Tenemos que imbuirnos en qué es una maduración natural para poder nosotros detectar aquellas que siguen una población o siguen una maduración aberrante o neoplásica. De la misma forma, un grupo de grupos aún estudian el 58, Euroflow en su último panel, si no me equivoco, ya no lo usó, en algún tiempo lo usamos, sigue teniendo alguna utilidad, pero algunos grupos prefieren no usarlo. Sin embargo, la idea concreta es que su expresión es aberrante cuando se manifiesta en la maduración linfoide B. Si bien es cierto, conocer la maduración es necesario para poder hacer una evaluación apropiada de la enfermedad mínima residual, hoy en día pues estamos frente a la tecnología cada vez creciente y es necesario que la correlación de este tipo de estudios, como cualquier otra de laboratorio, se imbuya de la característica del paciente, qué tratamiento está recibiendo, sus antecedentes. Si nosotros, por ejemplo, evaluamos en este caso concreto este paciente sin considerar su antecedente específico, podríamos cometer el error al observar que hay grupos importantes que no expresan 38 y podríamos cometer el error en razón de ese asincronismo que le mencioné por el paralelismo que debe haber entre las poblaciones más inmaduras en los marcadores 38 y 10. Pero la peculiaridad es que en este caso la única alteración que se encuentra en este paciente, por ejemplo, es la ausencia del 38. Y en la mayoría de autores consideran o sugieren que para establecer una población como neoplásica se encuentre por lo menos 2 alteraciones. Resulta que aquí este paciente, si no hubiéramos considerado alteración, hubiésemos tenido de repente alguna dificultad al encontrar únicamente esta anomalía. Los antecedentes, como en cualquier otra especialidad de laboratorio, necesariamente tienen que evaluarse. De la misma forma, si bien es cierto, el grupo 10 es muy importante en el seguimiento porque es típico de los precursores linfoides B tempranos, hay pacientes que desde su inicio no lo manifiestan y por ende todas las otras alteraciones que hemos mencionado como asincronismo e infidelidades tienen que entrar en nuestra mente para evitar pasar por alto un grupo simplemente porque desde un inicio no lo expresó. En ese sentido, los antecedentes del paciente tienen necesariamente también que considerarte y son útiles para el seguimiento. Estamos nuevamente en la tecnología avanzando, ya sabemos que hay marcadores específicos de target, de tal forma que el anti-19, el médico clínico debería ayudarnos en ese sentido y en la observación que acompaña a la solicitud de citometría de flujo, darnos esta indicación. Si nosotros estamos diciendo que el marcador de linaje 19 acompañado de 10 y de otros, y esos son los marcadores backbone, guías de todos los grupos que evalúan o los grupos más importantes, lógicamente cabría la pregunta de cómo hacemos si el paciente está bloqueado con C19. Bueno, tenemos que echarnos a buscar entonces otros grupos, ahora entramos de mano 10, probablemente 22, ver la maduración en conjunto, ver otros marcadores como sugieren otros autores, 22, de repente 24 o el mismo 79, pero es el panorama en conjunto el que hace la consideración de una población neoplásica y no hallazgos aislados. Viendo casitos de repente locales, por ejemplo, este pacientito es un paciente de 46 años que tuvo 46% aproximadamente de esta población neoplásica que ven aquí. Es muy peculiar la expresión reducida o incluso la pérdida del 45% en las poblaciones neoplásicas B. Y vemos también aquí cómo este pacientito, pues lógicamente se estableció el linaje con los marcadores de línea que sugieren los grupos importantes. Sin embargo, aun cuando hablemos de citometría, el cotejo integral del paciente es necesario. Y nosotros tenemos que evaluar en conjunto las anomalías moleculares como lo sugiere la OMS. Es muy necesario. Este mismo pacientito, en el día 53, aun cuando les dije que los días más útiles son el 15 y 33 de repente, lamentablemente en el panorama actual, en el panorama real, en nuestro actuar cotidiano, no siempre es posible por razones de múltiple índole,
Sin embargo, en el día 53 a este paciente ya no se le detectó población neoplásicas, la maduración se normalizó. Pero si hablamos tanto de maduración y de la importancia que tiene el clínico, ¿qué tanto evidencia hay actual? ¿Cuál es el peso de la evidencia actual para respaldar la técnica de citometría de flujo? Bueno, en esta revisión sistemática pueden apreciar que independientemente de los antecedentes del paciente, de si haya recibido trasplante, de si tenga alguna anomalía genética de mal pronóstico como el cromosoma Filadelfia y otras características, la mayoría de autores coinciden y hay una similitud en cuanto a sus resultados de que la sobrevida mejora independientemente del grupo al cual pertenezcan estos pacientes o de sus antecedentes en particular en su sobrevida. Como pueden ustedes observar, hay casi el doble de sobrevida en la mayoría de autores, independientemente de que haya sido un trasplante, del corte que usen de citometría de flujo y de otras características. Pero no es la única evidencia que existe actualmente. Para grupos concretos que han evaluado, por ejemplo, el trasplante halogénico, han encontrado resultados similares y la utilidad de la citometría del flujo para predecir cómo se va a comportar ese paciente, lógicamente que aquel que va con un residual negativo debajo del punto recomendado va mucho mejor que aquel que no, de tal forma que el riesgo se triplica en aquellos que llegan a un trasplante con el punto de la enfermedad residual por debajo de lo recomendado para los días de seguimiento. De la misma forma, en este estudio también han cotejado un resultado similar, lo cual respalda la utilidad de la citometría actualmente en vista de que la mayoría de revisiones, independientemente de autores y reitero de los antecedentes del paciente, obtienen resultados mejores. En términos generales, entonces, podemos decir que la enfermedad residual permite predecir una mejor evolución en el paciente independientemente de su evaluación o condición inicial. Y en la era de los inhibidores de la tirosinquinasas, ¿tiene relevancia la citometría de flujo? Esta es una pregunta bastante compleja y al clínico probablemente lo pueda motivar mucho porque la tendencia actual en cuanto a la evidencia científica establece que hay grupos que probablemente, independientemente de ser Filadelfia positivos, pero que tienen una buena respuesta evaluada por citometría, es probable que tengan una evolución similar a aquellos pacientes que incluso reciben trasplante. Esto que algunos estudios llevan revelando es muy alentador porque sabemos que en nuestro país lamentablemente recibir un trasplante no suele ser fácil. Y ya recomendaciones muy particulares y concretas, por ejemplo, el pantalla 19, el grupo Euroflow recomienda lo que le mencionaba, evaluar el grupo 10 positivo, lógicamente el grupo de menor complejidad, que es el que corresponde a los linfoides, y evaluar todas las anteriores alteraciones que hemos mencionado, considerando sobre todo 73 y 34, cuando estos grupitos se superponen al grupo de maduración normal. Euroflow, que es probablemente los paneles que más usamos en Perú, pasó por un conjunto de pasos, un conjunto de estandarizaciones que es lo que lo hace muy confiable. Reitero que más del 90% de los casos positivos pueden detectarse aplicando esta última versión que está constituida por 2 tubitos de 8 colores. La verdad que es muy útil, simplifica mucho el trabajo y actualmente lo aplicamos y se reduce esencialmente la jornada laboral, puesto que lógicamente es más fácil evaluar 2 tubos de 8 que 4 de 4. Y lo interesante es que ha pasado, y si pueden leer los artículos originales, es muy interesante, han evaluado cada uno de estos fluorócromos, determinando la intensidad, las clonas, etcétera, etcétera, y han elegido aquellos que permiten distinguir apropiadamente la población normal de las patológicas. ¿Qué es lo interesante de evaluar un mayor número de población? Siempre nos hemos complicado la vida, ¿por qué 1 millón, 2, 3, 4, 5, por qué no medio millón, etcétera, etcétera? Bueno, la evidencia apunta claramente que mientras nosotros más eventos adquiramos o más células evaluemos, la correlación con, por ejemplo, estudios moleculares es muy alta. Cuando nosotros nos acercamos a 5 millones, por ejemplo, hay menos 5% de discordancia, y lo mismo pasa en las sensibilidades. Cuando pasamos 4 millones, supera el 95%. Esa es la razón por la cual la mayoría de laboratorios ahora adquirimos cerca de 4 millones de eventos. Este es otro casito de una niñita de 3 años que al inicio pues, se le encontró una población neoplásica, siempre cotejado con la parte molecular para orientarnos y evolucionar al paciente apropiadamente, que lamentablemente no logramos aislar el cariotipo.
tuvo 71% de esta población que ven aquí neoplásica, que está frenada en su maduración, como pueden ver, se truncó a este nivel, lógicamente eso es anormal. La pérdida del 45 es muy típica de las poblaciones linfoides B neoplásicas. En la evaluación del día 15, que afortunadamente sí la tuvimos, esta paciente aún persistía con una población neoplásica de 1.34%, que como ustedes mencionaron, le colocaría en un riesgo inicial, en un riesgo post-evaluación intermedio. Muy bien. Un punto muy interesante de los que hacemos citometría, hace más de 10 años cuando se hacía citometría, la verdad que nos rompíamos la cabeza buscando el panel previo del paciente, qué aberraciones tenían, cómo estuvo el paciente, qué marcaba para darle seguimiento. Pero dado que las leucemias no son patologías estáticas, sino dinámicas, hoy sabemos que evolucionan. El inmunofenotipo de diagnóstico no es el mismo de seguimiento y eso ya lo han evaluado varios estudios. Por ejemplo, si nosotros cotejamos un grupo de pacientes aparejados, en parejita, para evaluar cómo estuvo antes y después de la quimioterapia en cuanto a su inmunofenotipo, nos damos con algunas sorpresas. Resulta que en buen grupo de los pacientes, más del 90%, no es necesario conocer el inmunofenotipo previo para poder hacer una evaluación. Por eso es que los paneles actuales se abocan a evaluar las aberraciones como tal y la maduración más que el inmunofenotipo previo del paciente, más del 90%. Entonces, por eso es que, como se puede apreciar aquí, en este grupo de pacientes en los cuales se tuvieron su inmunofenotipo de base, a pesar de ello, en cuanto fue posible o fue necesario evaluar este inmunofenotipo, reitero, en menos del 10%. Eso es interesante porque hace 10 años no sabíamos esto y la verdad nos complicábamos la vida. No obstante, a todas las ventajas que hoy en día tiene la citometría, y reitero, acercándonos a 5 millones con 2 tubos de 8 colores, nos acercamos a una sensibilidad de 10 a la menos 5, lo cual es muy alentador. Bueno, los investigadores no se cansan y resulta que quieren ir aún más allá. No se conforman y quieren llegar, o teóricamente han llegado ya a 2 eventos en 1 millón. Teóricamente incluso por debajo de la molecular, lo cual ya es casi de Ripley. Con este panel que han evaluado estos autores, resulta que han logrado tener una sensibilidad cotejada. Este artículo está disponible, es muy interesante y describe toda la metodología, una metodología muy creíble, gente con mucha expertise, y han logrado tener una sensibilidad de 2 eventos en 1 millón, lo cual sí es aún mucho más emocionante para los que hacemos citometría de flujo. Ya para terminar, acá este casito nuevamente de una niñita de 3 años, que tuvo 6.8% de población patológica, a quien le hicimos el diagnóstico de leucemia linfoblástica B. Ahora, lógicamente que cualquiera de ustedes podría decir, pero la OMS dice 20%, ¿cierto? Tienen toda la razón, pero el cotejo clínico del paciente, interferencias como en cualquier otra área de laboratorio, como son la toma de muestra, el uso de corticoides indiscriminado, que a veces por el cuadro clínico que se confunde con otra enfermedad son usados en el paciente, hace que no obtengamos ese punto de corte. Pero en concreto nunca se debe encontrar población neoplásica en el paciente. Para respaldar entonces el diagnóstico se cotejó también con la parte molecular y efectivamente era una población clonal. Este paciente fue tratado como leucemia por el hematólogo con toda razón, porque independientemente del valor, por son muestras difíciles muchas veces en niñitos, tuvo todas las características neoplásicas de una leucemia B. Afortunadamente en el seguimiento del día 30 el paciente ya había respondido apropiadamente. Muy bien, les agradezco mucho por la atención. Soy muy amable.